Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, nos va a dejar con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, legendarias y, para ser honestos, enloquecedoras de la televisión turca, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, los recordados protagonistas de Medcezir, la adaptación turca de DOC, y la química explosiva que desató el fuego entre ellos. Pero no se queden solo con eso, porque vamos a ir mucho más allá de la serie. Vamos a analizar por qué su conexión en pantalla fue tan poderosa, cómo traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Vamos a sumergirnos en rumores, momentos memorables, declaraciones y todo lo que rodeó este amor de novela que para muchos nunca se terminó. Así que si son fans de Altay y Serine, o simplemente sienten curiosidad por esta pareja que marcó una época, este es el lugar indicado. Prepárense para un viaje lleno de emociones, nostalgia y, por supuesto, mucho chisme bueno. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque vienen cosas muy interesantes. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el drama. En Medcezir, Altay Ulusoy interpretó a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que, gracias a un giro del destino, se ve inmerso en el mundo de la alta sociedad de Estambul. Este papel catapultó a Altay a la fama, consolidándolo como uno de los actores más prometedores de su generación. Con su mirada intensa, su carisma natural y su capacidad para interpretar las complejidades emocionales de Yaman, Altay conquistó a la audiencia desde el primer episodio. Su interpretación fue aclamada tanto por la crítica como por los fans, que se sintieron profundamente identificados con el viaje de Yaman, un joven que lucha por encontrar su lugar en un mundo que le es ajeno, mientras se enamora perdidamente de la mujer de sus sueños. Serine Sarıkaya, por su parte, dio vida a Mira Beylice, una chica de clase alta con una vida aparentemente perfecta, pero con sus propios demonios internos. Mira, en apariencia, lo tenía todo: belleza, popularidad, una familia adinerada y un futuro prometedor. Sin embargo, bajo esa fachada de perfección, se escondían inseguridades, miedos y una profunda necesidad de encontrar su verdadera identidad. Serine, con su elegancia, su sutileza y su habilidad para transmitir las emociones más profundas, logró darle a Mira una complejidad que la hizo aún más atractiva para el público. Su interpretación de Mira fue un reflejo de las luchas internas que muchos jóvenes experimentan, y su historia de amor con Yaman se convirtió en el centro emocional de la serie. La historia de amor entre Yaman y Mira, llena de altibajos, desafíos y una conexión innegable, cautivó a la audiencia. Desde el primer encuentro, la atracción entre ellos fue palpable. Sus miradas, sus roces, sus primeras conversaciones, todo estaba cargado de una energía que anticipaba el romance que estaba por florecer. La serie exploró las diferencias sociales, las presiones familiares y los desafíos personales que enfrentaron Yaman y Mira, pero siempre con el amor como el motor principal de sus acciones. La relación entre ellos fue un faro de esperanza y un ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Pero lo que realmente hizo especial a esta pareja fue la química entre Altay y Serine. Desde el primer momento en pantalla, la conexión fue palpable. Se miraban, se tocaban, se comunicaban de una forma que iba más allá de las palabras. Era como si sus almas estuvieran conectadas. Sus escenas juntos eran pura magia, llenas de pasión, ternura y una intensidad que te dejaba pegado a la pantalla. La forma en que se miraban, cómo se reían juntos, cómo se apoyaban en los momentos difíciles, todo contribuía a crear una atmósfera de realismo que hizo que los fans se enamoraran de ellos como pareja. Y ojo, porque esta química no era solo producto de un buen guión. Se notaba que había algo más, una chispa real, una atracción genuina que traspasaba la ficción. Los fans no tardaron en darse cuenta, y comenzaron a especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Las redes sociales estallaron con fotos, vídeos y rumores que alimentaban la esperanza de ver a Yaman y Mira, a Altay y Serine, juntos en la vida real. Y es que, ¿cómo no iban a ser el centro de todas las miradas? Eran jóvenes, guapos, talentosos y estaban interpretando a dos personajes que estaban locamente enamorados. La atención mediática que recibieron fue inmensa. Los paparazzi no los dejaban en paz y cada aparición pública, cada foto juntos, era interpretada como una confirmación de su romance. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra era analizada.
Hay debatida por los fans en las redes sociales. Durante la emisión de Medcezir y después de su final, hubo muchos momentos que avivaron las especulaciones. Eventos a los que asistían juntos, fotos en las redes sociales con mensajes ambiguos, declaraciones en entrevistas que sugerían una complicidad especial. Todo sumaba a la idea de que había algo más que amistad entre ellos. Recuerdo perfectamente los eventos de alfombra roja, donde posaban juntos, intercambiando miradas cómplices y sonrisas que parecían confirmar lo que los fans querían creer. Recuerdo perfectamente cuando, en una entrevista, les preguntaron sobre su relación. Respondieron con evasivas sonrisas y miradas cómplices. Aatai decía que Serinei era una persona maravillosa, una gran compañera de trabajo, y que se sentía muy afortunado de compartir proyecto con ella. Serinei por su parte elogiaba su profesionalismo, su talento y su capacidad para hacerla sentir cómoda. ¿Amor? Quizás. ¿Amistad? Seguro. Pero algo más. El misterio se mantuvo y la intriga creció. Estas respuestas, en lugar de disipar los rumores, los alimentaban aún más, creando una expectativa y un interés que mantenía a los fans enganchados. El final de Medcezir fue agridulce para los fans. Por un lado, estaban felices de ver a Yaman y Mira juntos y felices, habiendo superado todos los obstáculos y construyendo un futuro juntos. Era el final que todos esperaban, un final feliz. Pero por otro, la serie llegaba a su fin, y con ella, la posibilidad de ver a Aatai y Serinei juntos en la pantalla. La despedida de Yaman y Mira fue también una despedida para los fans, que se quedaron con un vacío y una nostalgia que solo el tiempo y nuevos proyectos podrían llenar. Después del final, cada movimiento de ambos actores era analizado al milímetro. Sus carreras siguieron adelante con nuevos proyectos que demostraron su talento y versatilidad. Aatai protagonizó series como Yerde y The Protector, y Serinei participó en producciones como Fi y Alice Musicali. Cada uno de sus nuevos trabajos era visto con el prisma de Medcezir, y la comparación con sus personajes de Yaman y Mira era inevitable. Pero la sombra de Medcezir y el recuerdo de su química con Aatai siempre estuvieron presentes. Los fans esperaban ansiosamente cualquier indicio de reencuentro, cualquier colaboración futura que reviviera la magia que había cautivado a millones. Con el paso de los años, los rumores sobre una posible relación entre ellos fueron disminuyendo. Cada uno siguió su propio camino con nuevas parejas y proyectos profesionales. Aatai, conocido por su discreción, mantuvo su vida privada alejada de los reflectores. Serinei, por su parte, tuvo relaciones mediáticas y fue objeto de atención por su vida amorosa. Pero la conexión entre Aatai y Serinei, esa chispa que encendió la pantalla, sigue siendo recordada por los fans. En la actualidad, ambos actores siguen siendo muy queridos y respetados en la industria del entretenimiento turco. Aatai continúa cosechando éxitos con sus proyectos, demostrando su talento y versatilidad en roles cada vez más complejos. Su trabajo en The Protector y sus futuras participaciones en producciones internacionales han consolidado su estatus como una estrella de renombre mundial. Serinei sigue siendo una de las actrices más aclamadas y admiradas de Turquía, reconocida por su belleza, su talento y su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes e independientes. Su participación en obras de teatro y sus papeles en series y películas le han ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Aunque no se hayan confirmado públicamente como pareja, lo cierto es que la magia entre Aatai y Serinei en Medcezir sigue siendo innegable. Sus escenas juntos son un claro ejemplo de la química que puede existir entre dos actores, y de cómo una buena conexión puede transformar una serie en un fenómeno de masas. Su historia, real o no, sigue siendo un tema de conversación entre los fans, y su legado en la televisión turca es innegable. Medcezir se convirtió en un punto de referencia para las series turcas, y la actuación de Aatai y Serinei fue fundamental para su éxito. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿hubo algo más allá de la pantalla? La verdad es que, como les dije al principio, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Las especulaciones y los rumores han perdurado durante años, y la incertidumbre es parte del encanto de esta historia. Lo que sí podemos afirmar es que independientemente de lo que haya ocurrido en la vida real, la química que tenían Aatai y Serinei en Medcezir fue algo único y especial. Esa conexión trascendió la pantalla, conectando con el público de una manera que pocas parejas de ficción han logrado. Pero, ¿qué hace que una pareja de ficción tenga tanto impacto en el público? Bueno, hay varios factores clave.
En primer lugar, la autenticidad. Cuando los actores se engraguen a sus personajes y logran transmitir emociones reales, el público se involucra. El público puede sentir la pasión, el dolor, la alegría y la tristeza de los personajes, y esto crea una conexión emocional que los hace sentirse parte de la historia. La autenticidad es clave para que el público crea en la historia de amor y se sienta identificado con los personajes. En segundo lugar, la complicidad. Si los actores se llevan bien, se respetan y confían el uno en el otro, la conexión en pantalla es mucho más fuerte. La complicidad se traduce en miradas, gestos y diálogos que fluyen de manera natural, creando una dinámica creíble y atractiva para el público. Los fans pueden sentir la conexión entre los actores, lo que refuerza su creencia en la historia de amor. Y por último, el misterio. Cuando hay algo indefinible, algo que no se puede explicar con palabras, el público se engancha y quiere saber más. El misterio genera curiosidad y mantiene al público interesado en la historia, especulando sobre lo que podría suceder a continuación. En el caso de Aatai y Serinei, el misterio sobre su relación fuera de la pantalla alimentó la fantasía de los fans y aumentó el interés en la serie. En el caso de Aatai y Serinei, se dieron todas estas condiciones. Tenían la autenticidad, la complicidad y el misterio. Y por eso su historia de amor en Medcezir se convirtió en un fenómeno que traspasó la pantalla y marcó una época. La combinación de estos factores, sumada a la calidad de la serie y a las actuaciones magistrales de Aatai y Serinei, creó una fórmula ganadora que conquistó al público y los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. La verdad, me encanta que todavía hablemos de ellos. Medcezir fue una serie maravillosa y estoy segura de que muchos de ustedes la recuerdan con mucho cariño. Y sobre todo, es inevitable recordar la increíble química entre Aatai y Serinei. La serie no solo nos regaló una historia de amor inolvidable, sino también una banda sonora memorable, unos escenarios impresionantes y un elenco de actores que brillaron con luz propia. Medcezir es mucho más que una serie, es un recuerdo, una experiencia que marcó a toda una generación. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor de Aatai y Serinei, y que hayan disfrutado tanto como yo de recordar esos momentos inolvidables. Hemos explorado la magia de Medcezir, analizado la química de Aatai y Serinei, y revivido los rumores y especulaciones que rodearon su relación. Espero que este vídeo haya despertado su nostalgia y los haya transportado de nuevo al mundo de Yaman y Mira. Quiero agradecerles por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final, y por ser parte de esta comunidad. Sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes sobre la química entre Aatai y Serinei? ¿Creen que hubo algo más allá de la pantalla? Cuéntenme en la sección de comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Me interesa saber qué momentos de Medcezir recuerdan con más cariño, qué escenas les marcaron más y qué opinan sobre la posible relación entre Aatai y Serinei. Sus comentarios enriquecen la conversación y nos permiten compartir nuestras experiencias como fans. Y antes de irme, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Apóyenme, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda mucho a continuar con esta pasión que es crear contenido para ustedes. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo más contenido sobre dramas turcos, noticias y curiosidades. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Recuerden que el mundo de los dramas turcos es infinito y siempre hay algo nuevo por descubrir. Hasta la próxima.